Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, darles la más cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo de virtualidad. Este es un espacio que debemos nosotros aprovecharlo al máximo porque son redes sociales que nos permiten llegar allí a la comodidad de su hogar, llegar también allí a su medio de transporte, si se está desplazando hacia su lugar de trabajo o de estudio. También si ya se encuentra laborando y está en sintonía a través de su dispositivo celular o una tablet o un computador. Para nosotros es un placer como Iglesia Renovación poder llegar con una palabra que le dé respuesta a las inquietudes que ha tenido en la vida. Esas incógnitas, esas dudas, a veces la incertidumbre también por no saber qué será del futuro, qué será lo que le va a deparar a la humanidad. Y pues aquí estamos para dar respuestas, soluciones a muchas de esas inquietudes. Por esa razón, pues queremos de antemano agradecerle a cada persona que se conecta y que llega a estas redes sociales para poder recibir esa palabra de bendición. Como Iglesia Renovación hemos entendido que hacer oración escritural es prácticamente orar el propósito de Dios, orar la voluntad de Dios, estar en sintonía con Dios para no divagar cuando se está orando y orando de pronto cosas que en el momento no vienen al caso, sino orar la voluntad de Dios, es orar su palabra, es aceptar la palabra tal como Él nos la entregó, claro, con una interpretación que se acerque fielmente a lo que Él quiso decir. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Filipenses. Esta es una de las cartas que le escribió el apóstol Pablo a Filipo, una ciudad muy prominente en su época, y allí era necesario pues levantarle el ánimo a los cristianos filipenses para poderlos encaminar mejor en el camino de Cristo, ya que ellos pues ya lo habían recibido, y esta carta va dirigida a esta iglesia que está en Filipo, a personas creyentes, a cristianos. Dice el capítulo 2, del verso 5 en adelante, como un consejo que le está dando el apóstol Pablo a los filipenses, y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la palabra. El modelo a seguir. Definitivamente, si uno necesita un modelo aquí en la tierra para poder hacer bien las cosas, es el Señor Jesús. Claro, muchos de nosotros tomamos personajes bíblicos como modelos, quizá porque nos gusta lo que hicieron, quizá porque nos atrae su carácter, quizá por la familia
en la que nacieron, por las circunstancias, en fin. Son muchas las razones por las cuales nosotros cogemos modelos para seguir y nos identificamos con ellos por diferentes razones. Pero aquí el apóstol Pablo prácticamente está abriendo su corazón y está diciendo cómo él ha logrado hacer todo lo que hizo y resistir todo lo que resistió y tener una convicción clara, porque es que él tenía puesta la mirada en Jesús. Y para él el Señor Jesús era su todo. Él era su referente y era su fuente de bendición. Lo mismo que debe ser para nosotros. Entonces, si queremos nosotros verdaderamente tener éxito en la vida, y a éxito se le llama el poder controlar los apetitos carnales, el poder controlar las emociones, el poder soportar cualquier embate de la vida y tener claros los conceptos. El mejor ejemplo a seguir es el Señor Jesús. Eso no se nos puede olvidar y no podemos nosotros desviar la mirada de él, quitarla. Por eso en el libro de Hebreos dice el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así puede que lo que va a hacer el apóstol Pablo aquí es decirles en dónde está el centro de la voluntad de Dios, en que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Y quiero que observemos cómo comienza el capítulo en sí, el capítulo 2 de Filipenses, bajo el título de humillación y exaltación de Cristo. O sea, mire aquí un contraste muy marcado, humillación, pero exaltación, ¿sí? Del Señor Jesús. O sea, ¿hasta dónde pudo él llegar tan bajo para que lo hubieran puesto tan alto? ¿Sí? Entonces, para que de igual manera usted no se inquiete cuando las circunstancias no sean tan favorables, sino que tenga paciencia, porque Dios, el Dios que le dijo a Abraham, tu galardón será sobremanera grande, nos está diciendo a nosotros hoy, tu galardón será sobremanera grande. Entonces lo que se va a hacer y lo que pretende el apóstol Pablo es quitar otros modelos, otras facetas que tenían los filipenses en esa época y estaban siguiendo ciertos ejemplos culturales, ciertos ejemplos también de líderes de la época, pero que no podían hacer lo que el Señor Jesús sí podía hacer. Entonces dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire, el apóstol Pablo está recurriendo a algo muy de amor, como muy tierno, ¿sí? Muy sensible, y es a lo que es la esencia del Señor Jesús, la esencia. ¿Cuál es la esencia del Señor Jesús? Que Él es consolación, que Él consuela. Acordémonos que del Espíritu Santo se dice, y el mismo Señor Jesús lo afirmó y dijo, cuando yo me vaya, rogaré al Padre para que envíe otro consolador, refiriéndose a sí mismo Él como un consolador también. Entonces, hay un ejemplo en la Escritura, y quiero que lo veamos, que está en el libro de Lucas, ¿sí? Bendigo la vida de mi amado pastor Héctor López, allí en Venezuela. Gracias, pastor, por estar ahí. Qué bendición poderle saludar. Entonces dice el libro de Lucas, capítulo 2, que es muy importante que nosotros en esta época también
tengamos al Señor Jesús como referente. O sea, no hay nadie mejor que Él, ninguno, nadie se le iguala. Dice Lucas capítulo 2, el verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se refería como consolación? ¿Sí? Al Señor Jesús. Dice que él fue movido por el Espíritu Santo y llevado al templo, y que cuando vio al Señor Jesús, lo tomó en sus brazos y él pudo decir: he visto la consolación de Israel. O sea, él no estaba viendo a un niño naturalmente, sino él estaba viendo el consuelo del pueblo de Dios. Era el pueblo de Israel. Hoy en día es la humanidad entera. A través del Señor Jesús recibimos consolación, recibimos el afecto de Dios. Por eso, cuando uno sigue leyendo ahí en Filipenses, el capítulo 2, cuando uno lee el versículo 1, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, imagínense. O sea, no solo consuela, sino que consuela con amor. Y eso es lo más extraordinario que nosotros como seres humanos podemos recibir, un consuelo de amor. O sea, Él quiere consolarnos, pero Él también quiere transmitirnos su amor a través de ese consuelo. O sea, no solamente como el que de pronto abraza a alguien y lo consuela porque está pasando un mal momento, o para levantarle sus ánimos o algo, sino que lo hace con mucho amor, ¿sí? Y luego le añade algo muy importante y dice: si alguna comunión del Espíritu. O sea, aunque las personas están viviendo un cristianismo, el apóstol Pablo se va mucho más allá. Y lo que quiere decir es si están en comunión en el Espíritu. ¿Sí? Y aquí cuando habla de con mayúscula Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego, o sea, Pablo está abriendo su corazón de una manera extraordinaria. Tal vez no lo había hecho en otra parte de la escritura, no lo hizo con ninguna otra iglesia. Y aquí va a mostrar el modelo a seguir, el digno de ser seguido, de ser admirado, de ser amado, al Señor Jesús. ¿Sí? Ese es su enfoque y él nunca lo cambió. El apóstol Pablo, mira, él le podían hacer lo que fuera y él siempre se mantenía ahí. Por eso es bueno nosotros pasar de la información a la revelación. Cuando uno tiene información, uno dice: él se parece, él es. Sí, como que uno mira sombras, pero cuando hay revelación, se está mirando directamente al Señor. ¿Sí? Entonces dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, nos está entregando todo. O sea, el apóstol Pablo ese día decidió entregar todo lo que tiene el Señor Jesús. Así puede que a usted, mi amado de Dios, no le puede ir mal, no le puede ir mal, en el sentido de que va a ser fuerte, va a ser una persona saludable, va a ser una persona victoriosa. Usted no se va a aminadar ante las circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos nosotros siempre tener puesto la mirada en el Señor Jesús, puesto el objetivo en Él. Él es nuestra mayor gloria. Él es nuestro despertar. Él es nuestro dormir. Él es nuestro hacer. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro vigor. Él es nuestra salud. Él es nuestra familia. Él lo es todo. Él debe llenarlo todo en todo lugar y bajo toda circunstancia. ¿Sí? Entonces, mis amados, esa es la invitación que nos hace el apóstol
Pablo a nosotros los cristianos. Luego dice algo muy personal. Él está hablando como a título personal, a sí mismo. Se está dirigiendo y dice en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Porque si algo inquieta, si algo molesta a una persona que esté haciendo las cosas y siguiendo a Cristo, lo que él mínimo espera es que todos hagan lo mismo. Y no porque está impuesto, no porque toca, sino porque lo quieren hacer. Entonces el apóstol Pablo no quiere que la gente se disperse, no quiere que unos anden detrás de un líder y otros detrás de otro. En alguna ocasión el apóstol Pablo también dijo, ¿sí? Porque unos dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. O sea, en ciertos lugares había esa discusión. Querían ir detrás de un hombre. Y el apóstol Pablo aquí quiere quitar eso. Dice, por favor, no soy yo soy una herramienta, yo soy un instrumento en las manos de Dios. Aquí a quien hay que seguir es al Señor Jesús. Y eso mismo debemos enseñar nosotros el día de hoy. Cuando uno pretende tener seguidores, entonces no está poniendo la mirada en el Señor Jesús. Todos debemos seguir al Señor, todos, sin excepción. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro, llámese misionero, millonario o persona humilde, como sea, ¿sí? Todo el mundo debemos poner la mirada en Él, ¿sí? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque Él dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por favor, pongámonos todos en sintonía, pensemos todos lo mismo, vayamos tras del mismo Señor, no estemos divididos. Y eso está pasando hoy en día. Amados, desafortunadamente los hombres están buscando seguidores. Acordémonos que ese fue el error de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y el Señor Jesús no lo había mandado a eso. La labor de Juan el Bautista era predicar el evangelio y preparar el camino del Señor. Él no debía tener discípulos. Él no debía tener seguidores. En ese caso, Jacobo y Juan hicieron bien en dejar a Juan y seguir al Señor Jesús. Pero muchos siguieron a Juan el Bautista. Y eso le trajo una muerte, digamos, como prematura a Juan, porque él tenía sus seguidores. Acordémonos que cuando estaba en la cárcel, él mandó unos mensajeros a decirle al Señor Jesús, ¿tú eres el que esperamos o tenemos que esperar a otro? Entonces, cuando uno tiene seguidores, crea duda, y la duda es antife. Sí, vuelvo y le repito eso. Cuando uno tiene seguidores personales, entonces uno crea dudas, ¿sí? No sabe si uno también está siguiendo al mismo Señor. Entonces, como estamos hablando y nos estamos preparando como una antesala a este próximo domingo, la celebración del Día del Hombre, es necesario hablar del hombre en su esencia, en su naturaleza, en lo que Dios le propuso al hombre para hacer. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Es tarea del hombre descubrirlo. Dios lo tiene claro y Dios ha cumplido hasta el día de hoy su objetivo. Pero el ser humano está divagando en muchas cosas. Entonces, para sentirse alguien importante, buscan seguidores. Y yo creo que el apóstol Pablo también es un buen referente cuando él dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, él no se quedó ahí. Imítenme a mí, hagan todo lo que yo hago. Hay una frase que se la quiero compartir,
que le puede hasta ayudar en algún momento de su vida. Y la frase dice así: nunca debo hacer de mi experiencia personal una doctrina general. Vuelvo y le repito eso. Si quiere, anótela en el chat. Usted que está ahí en Facebook, puede anotarla también. Nunca debo hacer de mi experiencia personal una doctrina general. Por favor, anótela. Ojalá con letras mayúsculas. Nunca debo hacer de mi experiencia personal una doctrina general. Que eso suele pasar. Entonces las personas quieren que hagan lo que ellos hacen porque a ellos les está funcionando ciertas cosas. Pero no podemos caer en eso. El mejor modelo siempre va a ser el Señor Jesús, para que la gente no se pierda, ni para que el que está enseñando se pierda. Porque el Señor dijo en el libro de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación, mayor castigo, porque se están atribuyendo un lugar que no les compete. Lo nuestro es enseñar, lo nuestro es instruir, lo nuestro es abrir el camino, mostrar el camino. Pero quien es el camino es el Señor Jesús. Y eso no va a cambiar nunca, jamás va a cambiar. Ahora, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, mis amados, esta es la clave. Esta es la clave. Siempre mirando a los demás como que pueden más que uno. Siempre mirando a los demás como superiores, como los mejores. Si logramos hacerlo, mire, las situaciones cambian, las circunstancias cambian, las familias cambian, los hombres cambian, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes. Siempre viendo en ellos un potencial mayor y tratando de extraer de ellos a ese hombre interior que está ahí y viéndole las capacidades. Acordémonos del Señor Jesús. Cuando a él le presentaron a Simón, él inmediatamente dijo: Simón, hijo de Jonás, te haré pescador de hombres. O sea, él no estaba viendo a una persona común y corriente, él estaba viendo a un gran predicador, él estaba viendo un gran hombre que iba a hacer maravillas en el reino espiritual. Y sí que lo hizo, sí que lo hizo. O sea, el apóstol Pablo no se veía, Pedro, no se veía futuro, pero el Señor Jesús le vio el futuro y lo llenó del Espíritu Santo. Y fue un gran predicador. Tremendo, porque el Señor estaba viendo la esencia, el Señor estaba viendo prácticamente al apóstol Pedro en su etapa final, cosa que nosotros muchas veces no vemos en los demás. Nosotros muchas veces no logramos ver, al contrario, minimizamos a la gente. Siempre le estamos poniendo etiquetas como degradantes, como que usted no puede, como que no es capaz. Y miren lo que dice la palabra: estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses está entregando su secreto, lo está revelando. Dice: ¿cómo he logrado llegar a tanto y a tanta gente? Porque siempre veo el potencial en ellos. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Alguien dijo: el que no es capaz de cuidar lo ajeno, mucho menos cuidará lo propio. Y ahí está la respuesta. El apóstol Pablo tenía claro esos conceptos. Eran unos conceptos divinos que Dios se los estaba mostrando. Prácticamente eso venía desde la ley. Cuando el Señor dio los mandamientos, Él dijo: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿sí? No codiciarás los bienes ajenos. O sea, el Señor ya lo estaba entregando diciendo:
respete a los demás, respétele lo de los demás, no le codicie a su esposa, ni a su buey, ni a su asno, no le codicie sus tierras, no le codicie nada, ¿sí? No le quite la vida a esa persona. Pero hoy en día, mire, los intereses mezquinos están llevando a las personas a degradar, siempre a ridiculizar, siempre a decir, fulano no puede y yo sí. Cuando Dios nos ha dado a todos unas capacidades innatas. Y si logramos nosotros valorar eso, miren mis amados, hay bendición abundante para todos. Ahí entramos a donde comenzamos en este hermoso día, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesús? Acordémonos la oración del mismo Señor Jesús en Juan capítulo 17. Él dijo, Señor, yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Yo quiero que ellos tengan parte de esa gloria que yo tengo. Y les entregó todo. Le entregó a sus discípulos todo. Y en alguna ocasión el Señor Jesús dijo, cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes podrán hacer, por cuanto yo voy al Padre. O sea, les estaba entregando todo. Y se los comprobó cuando los mandó de dos en dos. Les dijo, vayan de dos en dos por las casas, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, resuciten a los muertos, sean de bendición para otros. Les estaba entregando todo. Ese era el sentir del Señor, compartir, compartir. Los mandaba a hacer milagros, cosa que era exclusividad de Él. Pero Él vino ¿a qué? A compartir de lo que Él era. O sea, Él se multiplicó. Él quería era multiplicarse en otros, clonar sus virtudes, clonar su vida en otros. Y les dio autoridad. ¿Sí? En otro pasaje de la Escritura, creo que es en Marcos capítulo 3, donde les dice, y les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Les dio autoridad para predicar el evangelio. Oiga, qué tremendo. Ese es el sentir del Señor. Compartir de lo de Él, darlo y multiplicarse y hacerle bien a la humanidad. Él en su humanidad no hubiera podido llegar tan lejos. Acordémonos que a Él muchas veces no le quedaba tiempo ni para dormir ni para comer, porque lo asediaban las multitudes. Entonces Él lo que hizo fue entregarle a cada uno un pedacito. Como dicen por ahí los motivadores de marketing, es mejor usar el 1% de 100 personas que usar el 100% de una sola persona. En Él aplica esa frase. Y entonces Él lo que hizo fue eso, entregarle un 1% a cada uno de los muchos y se multiplicó. O sea, Él lo que hizo fue traspasar de su vida, de su esencia. Por eso habla del espíritu. Todo aquel que esté arraigado a Él tiene el espíritu que Él tiene. Entonces puede hacer las cosas que Él hizo, excepto dar salvación, excepto poderse sentar a la derecha de Dios Padre, excepto poder tomar esa semejanza humana, porque ya la tenemos. Entonces, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, pero después Él se hizo conforme a nuestra semejanza. Por eso dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta? O sea, Él nos hizo semejantes a Él y para salvarnos, Él se hace semejante a nosotros. ¿No es eso amor? ¿No es eso amor? Pregunto, amado, ¿no es eso un amor grande?
hacerse semejante a nosotros para podernos salvar. No para podernos entender, porque si Él nos creó, Él sabe cómo somos. Es para podernos salvar. Es para podernos llevar a su gloria. Por eso usted necesita, mi amado, rescatar a ese hombre que está a su lado. Usted necesita pensar más allá en ellos, verlos salvos, verlos sirviéndole a Dios. Usted no se puede conformar simplemente con que ya, a que deje de tomar. Eso lo puede hacer una institución. A que deje de ser grosero. Eso lo puede hacer un libro de buenos modales, buenas maneras. Pero salvarle la vida a una persona, por favor. Mire que para los judíos el concepto de salvación implica salvarlo de todo. Salvarlo de las deudas, salvarlo de las preocupaciones, salvarlo de la baja autoestima, salvarle su familia, salvarle su arte, sus dones, salvarle su trabajo. O sea, para la cultura judía, ellos ven la salvación como un todo, no como una parte. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a ese nivel de pensamiento, decirle, voy a ayudar a esa persona en todo, no solo en unas áreas, que ahí es donde nos quedamos cortos a veces como iglesia. Decimos, tenemos una cantidad de personas, buenas personas en la iglesia, pero no más. Solamente se limitan a ser buenos. La famosa frase, o sea, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo y ya, hasta ahí llega. Entonces, están viendo el evangelio. Eso es como usar una bomba atómica para prender un fósforo. ¿Sí? O sea, mucho poder para pocas cosas. Y necesitamos nosotros decir más allá, darnos cuenta verdaderamente la esencia del evangelio, el poder tan grande que tiene Dios, que el evangelio son buenas nuevas y las buenas nuevas es el Señor Jesús. Dice entonces el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. Y por eso es que necesitamos rescatar la identidad del hombre. Mire, si el hombre logra encontrar su identidad en Cristo, se salva la familia, se acaba el hambre, se acaba la pobreza, se acaba la mendicidad, se acaban las personas que le quitan la vida a otros, se acaban la drogadicción, se acaba la prostitución, o sea, todo, mis amados, todo. Devolviéndole la identidad al hombre, no es quitándosela. Pero muchas personas se han dedicado a eso. Las mujeres a veces menosprecian al hombre, lo menosprecian, lo avergüenzan, lo ridiculizan. ¿Sí? Porque a veces se sienten con más derechos sobre los hijos, porque los tuvieron en su vientre, los concibieron, pero le están quitando la fuerza que tiene el hombre, lo que Dios le dio al hombre en su esencia, ¿sí? El poder traspasar vida, porque quien tiene los genes es el hombre para traspasar vida, porque es el hombre el que define la identidad, ¿sí? Es el que define el sexo en el niño o en la niña. Entonces, si logramos entender esto, este secreto y este código de cuál es la esencia, lo que Dios quería al crear al hombre, y que de ese primer hombre sacó una mujer, y de ahí empezó a multiplicar y llenar la tierra. Ese era el propósito de Dios. Dios no tenía necesidad de crear dos hombres. Con uno solo lo creó y de ahí pobló la tierra. Hoy, en el siglo XXI, somos más de 8.000 millones de habitantes sobre la tierra, esparcidos por todo el mundo, en todos los climas, en todas las culturas, en todas las etnias.
quien sea, todos salimos de un solo hombre, una sola creación. Oiga, qué impresionante, ¿no? Como para que hoy en día estemos avergonzando. ¿Se da cuenta lo que hace el diablo con el hombre? Lo quiere volver afeminado, lo quiere volver débil. Le está dando ciertos conocimientos para su propia perdición. Las armas hoy en día cada día son más destructivas. Impresionante todo lo que está pasando. Lo está llenando de dinero para quitarle a Dios. Lo está llenando de lujos para quitarle a Dios. Lo está llenando de entretenimiento para quitarle a Dios. Lo está llenando de conocimiento para quitarle a Dios. Lo está llenando de religiosidad para quitarle a Dios. O sea, todo lo que está pasando hoy en día es para quitarle a Dios, al ser humano, al hombre particularmente. Y el hombre no lo ha entendido, no se ha dado cuenta que todo lo que está girando a su alrededor no es sino llamándole la atención para quitarle a Dios. Y si el enemigo logra quitarnos a Dios, ha logrado su objetivo, porque entonces el hombre tiene que llenar esos vacíos con entretenimiento, con pasiones, con vicios, con problemas, con deudas, para ponerlo a pensar en otra cosa, menos en Dios. Por esa razón dice que el Señor se humilló a sí mismo, se humilló hasta hacerse obediente. Mira hasta dónde llegó el amor de Jesús por nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no fue una muerte natural, fue una muerte horrible. Él experimentó la muerte más trágica del momento. O sea, esto era más que la cámara de gas, esto era más que una inyección letal, esto era más que una horca, porque era morir lentamente colgado de un madero. Era la muerte más horrible en el momento, una cruz, ¿sí? Una cruz. Entonces dicen los científicos que esa muerte, el estar colgado así en los brazos, descansando el cuerpo solamente en los brazos, en las manos que estaban clavadas, eso oprime la caja torácica, o sea, eso impide respirar. La agonía del Señor Jesús, y fueron 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que expiró. Una muerte agónica. Póngale a esa muerte, esa agonía, el dolor en sus espaldas por los latigazos, el dolor en su cabeza por la corona de espinas. Súmele a eso el estar descolgado, así, o sea, en gravedad. La agonía, el pecado de la humanidad sobre el Señor Jesús. O sea, todo lo que él vivió. Por eso dice que él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, él decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Es que él no quería morirse ahí en el momento, porque esa muerte no hubiera sido tan significativa como la muerte de la cruz. Él quería era llegar a la cruz, dijo, ahí está la salvación de la humanidad. Qué amor tan grande, qué obediencia tan grande. Todo por amor a nosotros. Todo por amor a nosotros. Por eso yo sigo insistiendo que usted, mujer, este día, domingo 19 de marzo, debe llevar a su esposo, debe llevar a sus hijos, debe, así como ha tenido inteligencia y estrategias para otras cosas, es necesario que este domingo la iglesia esté llena de esos hombres que vayan para que puedan entender el para qué Dios los creó, para que ya no divaguen más en tantas cosas, sino que encuentren su centro, encuentren su punto, encuentren su lugar en Dios. Mujer, usted va a descansar más cuando su esposo sea temeroso de Dios. No le quepa la menor duda. Usted va a estar más tranquila. Sus hijos van a estar más tranquilos. Cuando el hombre logra entender en dónde es que él casa,
en la voluntad y el propósito de Dios. En el versículo número 9 vienen como digamos ya los privilegios, porque él se dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, así como llegó tan bajo, Dios lo puso en lo más alto. Dice que lo sentó a la derecha de él. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a nosotros los hombres, bajo el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Usted menciona el nombre del Señor Jesús en una circunstancia X y obtiene respuestas, obtiene paz, obtiene bendición. ¿En qué nombre echaban fuera los demonios los discípulos? En el nombre de Jesús. Ellos mencionaban el nombre de Jesús para reprender demonios y tenían que irse. En el nombre de Jesús se han sanado los enfermos. En el nombre de Jesús se salvan las personas. O sea, todo es Él. Todo es Él. Y así debe ser siempre. Porque Él es el centro. En el libro de Juan, en el Evangelio, dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho. Nada. Todo fue hecho por Él, con Él y para Él. Entonces, amado, no busquemos modelos aparte de Él. No nos hace bien. Mira, hay quienes siguen a un político, hay quienes siguen a un deportista, hay quienes siguen a un artista. Hay quienes siguen a esos íconos, que porque son millonarios o que porque son buenos en las artes o algo. Amado, por favor, hágase un bien y quite esos modelos de su vida. Hágase un bien. Quite esos ídolos que ha creado en su vida y se va a dar cuenta que los resultados son asombrosos. Solamente el Señor Jesús es el que merece toda la gloria y merece toda la honra. Por eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay lugar en el universo que no le rinda pleitesía al Señor Jesús. No debe existir. Por eso en su casa, en su trabajo, en su vivir diario, que Él sea el referente, que Él sea lo demostrar, que Él sea lo demostrar. Y por último dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda lengua lo confiese. Usted hace bien en invocar el nombre del Señor Jesús. Y dígalo hoy, con humildad. Si puede hacerlo, incline su rostro por un momento ahí donde está. Dígale, Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Como dice este cantante, no recuerdo su nombre, ya Roide. ¿Sí? Todo se lo debo a Él. ¿Sí? Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud, mi educación, mi acostar, mi levantar, todo se lo debo a Él. Dígaselo en sus palabras. Dígale, Señor, en mí también va a haber ese sentir que hubo en tu Hijo Jesús. Voy a empezar a darle el lugar que le corresponde a cada quien. Voy a honrar a las personas. Voy a hablar bien de las personas. Voy a admirar su potencial. Y voy a tratar de hacer que sobresalga. Que le vaya mejor cada día. Sí, dígale, Señor, voy a hacer que a las personas les vaya mejor cada día. Cada día que les vaya bien. Que les vaya mejor de lo que les está yendo hasta ahora. Señor, gracias por esta palabra que tú nos entregas el día de hoy.
Gracias, Señor, porque en esta palabra se pueden extraer oraciones escriturales para que las personas puedan ir más allá, puedan entender su propósito de vida y puedan andar en él hasta el último de sus días. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo, por el modelo, el máximo. Dice que si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Señor, con Jesús es suficiente. Dígaselo ahí, por favor, dígale, con Jesús es suficiente. Si Él está en mi vida, Él es la luz. Si Él está en mi vida, Él es la paz. Si Él está en mi vida, Él es mi todo. Que sea mi respirar, que sea mi respirar. Dígaselo en esta mañana, Señor. Todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti, sin excepción, Señor. Todo, absolutamente todo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, ha salido de ti para nosotros. Y el Señor Jesús es la máxima expresión de amor que tú has tenido para con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de mi casa. Tú eres el dueño de mi familia. Tú eres el dueño, Señor, de todo lo que gira alrededor de mí y de mi casa. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia Renovación. Gracias, Señor, por cada familia que hace parte de ella. Y gracias, Dios, porque tú vas a hacer que se recupere la dignidad en los hombres, aquellos que la han perdido por diferentes razones, aquellos que han dejado el lugar que les corresponde en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Señor, te ruego, Dios, que los hombres de esta casa sean fuertes, sean valientes, sean vigorosos y siempre estén conectados contigo, Señor, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia, Señor, la cual tú estableciste para que las personas estén unidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, bendecirles sus vidas y gracias por cada uno de ustedes. Y bueno, la invitación sigue en pie. Este domingo, 19 de marzo, Día del Hombre. Es la excusa perfecta para que usted lleve a su hombre a la iglesia, lo logre convencer, lo logre motivar, lo logre llevar y el resto lo hace Dios. Su tarea es llevarlo. Dios se encarga de transformarlo y de bendecirle su vida. Para quienes estuvieron a través de Facebook Live, mil bendiciones, Pastor Héctor, mis respetos hacia usted, hacia su esposita, hacia su casa, su ministerio. Dios le bendiga grandemente a cada uno de los que hicieron parte de esta transmisión y los que están aquí a través de Sala Zoom de igual manera. Mil bendiciones para todos, un feliz resto de día. Compartan el link de este mensaje, envíeselo a alguien, porque si fue útil para usted, puede ser útil para alguien más. Mil bendiciones, que estén muy bien.